Comenzamos a recorrer nuestros primeros pasos por el teatro del siglo de oro español. Como ocurría con los demás géneros literarios, si hablamos del teatro en el siglo de oro, necesariamente tenemos que remitirnos a lo que sucedía en la época clásica, porque justamente el teatro va a mirar de una manera particular al clasicismo grecolatino. Vamos a hablar entonces de los grandes griegos y la degradación latina y vamos a recordar algunos aspectos de esta época en cuanto al género dramático. En principio que hay muy poco registro de la época de esplendor, que fue el siglo V a.C., hay muy escasa y confusa información sobre la puesta en escena y solo se conservan 44 piezas teatrales. El contexto sociohistórico-cultural es el florecimiento de Atenas, y como texto metateatral solo se conserva la poética de Aristóteles. Recordemos que la poética de Aristóteles además eran apuntes didácticos pensados por el filósofo que se cree estaban escindidos en dos partes, una sobre tragedia y épica, otra sobre comedia y poesía, y esta segunda parte se encuentra perdida. Una figura excepcional en esta época y no siempre tan nombrada es Tespis, que vivió en el siglo VI a.C., que en cuanto a la espectacularidad tuvo un rol preponderante, porque introdujo la figura del actor que interpelaba al coro y también fue actor y fue el primer empresario de giras. Ganó el primer premio ateniense de tragedia. Esto es importante porque en el siglo de oro también va a aparecer la figura del dramaturgo, que muchas veces también actúa, o el director de la compañía teatral, que también es actor y que a veces escribe. Recordamos, obviamente, que en la tradición grecolatina hay tres grandes trágicos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, y hay un cómico, Aristófanes, que también era ateniense, y en el Imperio Romano surge la pantomima, la farsa y la fábula, o sea, la comedia, de la mano de Plauto, Terencio y Séneca. Un aspecto particular del género dramático que no debemos perder de vista es que lo debemos entender en su dualidad, como texto literario y como texto espectacular, es decir, como obra que corresponde a la literatura y como la representación de la misma a través del espectáculo. Por esto es importante tener en cuenta los espacios teatrales que se fueron desarrollando. En esta fotografía podemos observar el teatro de Epidauro, que data del siglo IV a.C. en Grecia, el característico anfiteatro semicircular con una capacidad de proyección del sonido impensada para la época y que se conserva hoy en día. Avanzando en el tiempo, encontramos aquí el Teatro Romano Aspendos, que fue construido en el período de Marco Aurelio alrededor del año 155 después de Cristo por el arquitecto Zenón. Se ubica en la geografía actual al sur de Turquía y así se conserva hoy en día. Vemos que es la misma base arquitectónica que el teatro semicircular griego, pero se encuentra mucho más complejizada. Se encuentra con una limitación espacial mucho más marcada y está muy sectorizada la parte del ingreso al espacio teatral. Continuando con nuestra progresión temporal, vamos a ver qué sucede en la Edad Media con el género dramático. Podemos hablar de una renovación del teatro en los altares medievales, pese a que se cree, por parte de la crítica en muchos casos, que este momento estético está asignado por una decadencia del teatro. Vamos a ver que esto es cuanto menos cuestionable. ¿Por qué se habla de decadencia? Porque desde la caída de Roma hasta el fin de la Edad Media desaparece el teatro como espacio para la representación. Entonces, esta supuesta decadencia del teatro se corresponde con el surgimiento y la difusión del cristianismo. El espacio para la representación en un comienzo de la Edad Media va a ser exclusivamente el espacio religioso. Sin embargo, puertas afuera de los templos hay otras formas teatrales. Aparecen los actores ambulantes, aparecen acróbatas, juglares, bardos, titiriteros. En la segunda mitad de la Edad Media ya se consolida el drama católico.
pero hay algunos factores que van a hacer que empiece a comulgar lo religioso y lo profano. Van a aparecer las catedrales góticas en el siglo XII, vamos a encontrar ahí a Dante y a Petrarca, que van a justamente favorecer que se crucen los planos de lo religioso y lo profano, y se va a trasladar el espectáculo teatral del presbiterio a la plaza. Y también vamos a considerar otros espacios donde hay manifestaciones teatrales. Los teatros antiguos, esto va a suceder en Francia y en Italia, y los viejos anfiteatros, esto va a suceder en Inglaterra. Aquí tienen la imagen de un carro inglés para espectáculos denominado Misterio. Es un carro medieval. Este modelo de carro también se traslada al resto de Europa y en España vamos a encontrar esta misma estructura, una estructura muy interesante para lo espectacular porque se utilizaba para representaciones breves de tema religioso que en España van a llamarse autos sacramentales. Sacramentales evidentemente por el tema, autos porque eran representaciones de un solo acto. Pero al estar por fuera del espacio religioso, aquí es donde se empieza a cruzar la temática profana con la temática cristiana. Los espacios teatrales, tal como los conocemos hoy en día, son teatros a la italiana. Ese teatro donde se habla de una cuarta pared, que los espectadores quedan de un lado observando y los actores sobre un tablado con cortinado. Ese teatro a la italiana viene desde el Renacimiento italiano. En el Renacimiento italiano se produjo una renovación sustancial del teatro medieval, emulando a los clásicos, evidentemente. No obstante, no dejó grandes obras ni grandes personajes. Se dice entonces que no renació el teatro como texto, pero sí renacieron los espacios teatrales con una nueva forma que es la que nosotros conocemos hasta hoy en día. Surgen en este momento las comedias pastorales, surge la ópera que va a ser el gran representante de la época italiana y va a aparecer el teatro de las entradas, es decir, hay mucho énfasis en la espectacularidad cuando se da la bienvenida a algún miembro de la realeza cuando llega a una ciudad. Va a aparecer el arte de la escenografía, el énfasis va a estar puesto más que en lo textual, en las puestas en escena. Y aparecen grandes escenógrafos italianos con gran parafernalia en escena. También este momento va a estar signado por la manifestación que se denominó la comedia del arte. La comedia del arte es un tipo teatral muy físico, muy espectacular, con personajes estancos muy determinados. El más significativo es Arlequín y se vincula necesariamente con un teatro público, con una manifestación que deja de ser elitista y nuclea al resto de la población. Estas imágenes son del primer teatro clásico permanente, es el Teatro Olímpico de Vicenza, que fue diseñado por Andrea Palladio, el arquitecto renacentista, en 1580. Fíjense el énfasis puesto en el ornato para la representación. Este escenario, así como lo ven, no está pensado para una representación específica, sino que de manera permanente ofrecía todo este ornato en escena, el juego con la perspectiva, el detallismo. Todavía conserva la estructura semicircular de los teatros grecolatinos clásicos, pero obviamente con un detallismo inigualable. Vamos entonces a ver qué sucede a comienzos del siglo de oro español con el teatro. Hay una serie de dramaturgos de importancia que van a escribir para la corte y se van a formar en Italia, que son Juan de la Encina, Gil Vicente, Bartolomé Torres Naharro, Juan de la Cueva. Ellos escriben para palacio. Los espacios dentro del palacio tenían sectores específicos para las representaciones. Y estos dramaturgos escriben para hacer puestas en escena interiores a palacio.
va a comenzar a distanciarse un poco de estas formas a la italiana Lope de Rueda, que va a comenzar a desarrollar lo que se llamó el teatro nacional a la española. Si ustedes ven la portada de este tomo, que es de 1567, dice: las primeras dos elegantes y graciosas comedias del excelente poeta y representante Lope de Rueda, sacadas a la luz por Juan Timoneda. Es interesante acá el doble rol al que vamos a volver una y otra vez, ¿sí? El poeta, o sea, el dramaturgo, era también representante, es decir, era también actor. Para hablar del teatro del siglo de oro, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales. En principio, la cuestión espacial, que va a determinar el subgénero dramático que se representa en cada espacio. Vamos a encontrar los carros religiosos, de los cuales ya hemos visto una imagen donde se representaban los autos sacramentales. El segundo gran espacio teatral, que es en realidad el espacio teatral por antonomasia del siglo de oro, es el Corral de Comedias, que lo vamos a ver a continuación, un espacio donde comulgan todas las facciones sociales. Y luego tenemos el Teatro Palatino, las obras de teatro escritas para ser representadas en los espacios dramáticos dentro de palacio. Los miembros de la corte, los monarcas, los nobles en general, funcionaban como mecenas y auspiciaban ciertas obras, obviamente las que se representaban dentro de palacio, pero algunas de los corrales también. Y además lo que hacían era sostener económicamente la vida del dramaturgo, tal como había ocurrido con los escritores de poesía. Si un escritor tenía un mecenas, podía tener una vida mucho más holgada y dedicarse a la escritura dramática en este caso. Si no tenía un mecenas, tenía que encontrar otro medio de vida, sobre todo si no pertenecía a la nobleza, para poder sustentarse. Entonces era absolutamente necesaria la figura de un mecenas en esta época, tal como ustedes van a leer en la bibliografía. Tercera cuestión que tenemos que considerar, tenemos un texto que funciona como preceptiva acerca de cómo se hacía teatro en la época, que es el que van a tener que leer para la semana que viene. Es una poética, un texto que habla sobre cómo hacer teatro. Es el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega. Llegamos entonces al Corral de Comedias. Muchas cosas hay para decir en torno a este espacio. En principio, que solamente en 3 espacios sociales comulgaban todos los estratos de esta España del siglo XVII, siempre sectorizados, que eran la iglesia, las corridas de toros y el Corral de Comedias. Entonces, el teatro es un hecho social en el siglo de oro, además de ser un hecho literario. Pero tenemos que tener esto muy presente, que es lo que lo va a diferenciar del género lírico y del género dramático. En esta imagen ustedes tienen un corte transversal de lo que es el Corral de Comedias. Se ingresaba por el sector de la izquierda, donde ven una puerta. Los primeros corrales estaban construidos en el patio trasero de una casa, que las casas en el momento tienen una forma similar a lo que son las viejas casas coloniales que aparecen en nuestro país, que hay un patio, que luego van a ser conventillos, ¿no? Que aparece un patio central rodeado de habitaciones. Estos espacios se aprovechan, en principio, para la realización de los espectáculos teatrales. Se colocaba al final de este patio un tablado y por las habitaciones de la parte trasera ingresaban los actores que se cambiaban en estos espacios y todos los espectadores, de acuerdo a un orden social, se acomodaban en los distintos espacios del patio, de las gradas laterales y de los balcones. Esta es una vista del Corral de Comedias desde el fondo hacia el tablado. ¿Qué podemos ver aquí? En principio, la ordenación jerárquica social de la gente dentro del Corral de Comedias. Más abajo van a encontrar un video sobre un espacio teatral de Valencia. En realidad los corrales, su auge los tienen en Madrid y en Sevilla, pero en el resto de las ciudades había espacios teatrales similares.
Les acabamos de decir que en principio se hacían en torno a un patio de una casa, luego se construyen espacios teatrales específicos, pero se continúa este formato, que es lo que van a ver en el video sobre Valencia. Y aquí en esta vista desde el fondo hacia el tablado, lo que vemos es un teatro despojado. En este teatro, que era a cielo abierto, no había telón. Entonces se van a utilizar otros signos escénicos para hablar del comienzo del espectáculo y del fin del espectáculo, y también de las transiciones entre actos. Había signos sonoros, se iniciaba el espectáculo con una loa, con una dedicatoria, usualmente un personaje nobiliario que si no estaba en el corral se le iba a dar noticias de que se le había dedicado la obra, porque el escritor ya era partidario de su mecenazgo o porque lo buscaba. A través de la loa se daba comienzo a la obra, trascendían los actos y entre actos había espectáculos de lo que se llama teatro breve, es decir, breves como serían sketch para nuestros días, siempre de tono más físico y humorístico que la obra, justamente que servían como signo de las transiciones, y el fin de la obra siempre era un fin de fiesta, una transición musical que funcionaba como signo de que la obra había culminado, porque este era un espacio bastante ruidoso. Había gente que iba al teatro no para ver el teatro, sino por el hecho social que significaba. Entonces, esto hacía que sea un espacio de tumulto muchas veces, de poca audición. Por eso los actores, llamados representantes, debían hacer muchas veces un esfuerzo extra. Y también los dramaturgos. Vamos a ver que hay diferentes estrategias para sostener la atención de un público muy variado. Y el gran signo escénico va a ser el disfraz, porque no tenemos grandes artilugios escenográficos como vamos a tener en Palacio. En el mejor de los casos había lo que vemos en esta imagen, que es una tela de fondo que representaba un paisaje y algún artículo en escena que funcionaba a modo de utilería. Más que eso no había. Es un teatro eminentemente textual y desde lo visual sustentado en el disfraz. Aquí tenemos una imagen con una vista inversa a la anterior, es decir, desde el tablado hasta el fondo del corral de comedias. En el tablado vemos el único artilugio escénico con el que se contaba, que es la trampa. Aparece ahí un personaje que podía hacer una entrada en escena repentina, a veces los músicos también se ocultaban ahí. Y vemos la estructura jerárquica social en este teatro. En el corral de comedias, en principio sentados, se ubicaban los mosqueteros, que eran caballeros de rango medio o menor. Al fondo vamos a encontrar la venta de víveres y los miembros del Estado llano. Y arriba vamos a encontrar a los miembros de la nobleza más encumbrada. Dentro del sector superior, que luego va a dar lugar a los palcos en el teatro como lo conocemos hoy en día, al fondo vamos a encontrar a las damas con la mejor vista y preservadas del contacto con los demás. Esta estructura se reproduce en el teatro posterior, bien sectorizada en cuanto a las jerarquías sociales. Esta imagen es del Corral de Comedias de Almagro, que es un espacio teatral construido ad hoc, es decir, no fue adaptado el patio de una de las grandes casonas para la realización del espectáculo teatral, sino que este corral se construyó con fines de representación. La construcción data de 1628 y es el que llega conservado hoy en día. Es muy interesante para ver el tablado, para ver los sectores de la representación. Y es interesante que si bien es un espacio teatral construido a fines de representar las obras, sigue siendo un espacio al aire libre. Fíjense que no está techado este espacio, lo cual hacía que las condiciones climáticas también incidieran en las horas de representación y en el horario del comienzo de las puestas en escena. Este es un cuadro de Velázquez de 1652 en el que aparece la reina Mariana de Austria. Obviamente, al ser la reina, su traje era mucho más elaborado que el del resto de las mujeres nobles,
pero está acá a fines de que solamente observen el caudal de ese vestuario. Los vestidos de las mujeres tenían por debajo lo que se denominaba guardainfante, que era una estructura metálica que hacía que el vestido tuviera volumen, tal como lo tienen las meninas, por ejemplo, no solo a los costados, sino también adelante, lo cual hacía que se disimularan embarazos, por ejemplo, que estaban mal visto que una mujer circulara por espacios sociales estando embarazada. Entonces, este tipo de vestido, por eso se llamaban guardainfante, tenían esta estructura debajo que lo disimulaba. Imagínense cuando una mujer entraba con este tipo de traje dentro de los palcos, de los espacios superiores del corral de comedia, y sentarse con este tipo de trajes. Para que estas mujeres pudieran ingresar, había una persona, un individuo encargado de acomodarlas, que se llamaba el apretador. Con un gran gancho lo que hacía era hacer fuerza sobre los guardainfantes de todas las mujeres para que pudieran ingresar. Así como existía este rol dentro de la sala de espectáculos, que era el corral de comedias, también había otros muy interesantes, por ejemplo, el mantenedor del orden, que era un sujeto forzudo que con un garrote en mano estaba dispuesto a golpear a quien fuera necesario para sostener el orden dentro de este espacio social que era el corral de comedias. ¿Qué sucedía mientras tanto en el resto de Europa? Cuestiones que ustedes ya han estudiado. En Inglaterra estaba en boga el teatro isabelino. El teatro se consideraba un ejercicio educativo. Lo mismo sucedía en las universidades españolas. En Cambridge había grandes ejercicios en torno al género dramático. Va a estar en contacto con el Renacimiento italiano, con las formas del Renacimiento italiano, pero obviamente va a haber grandes exponentes que no va a tener Italia. La dificultad con la que nos encontramos en torno al teatro isabelino es que muy pocas de las obras renacentistas fueron impresas. Es interesante que en la corte de Isabel I aparece un teatro para niños, es decir, las minorías sociales tenían lugar en el teatro, pero no así las mujeres. Una mujer en escena estaba prohibida en Inglaterra, por eso esta cuestión de utilizar a los más jóvenes para que representen personajes femeninos, no así en España. En España vamos a encontrar actrices mujeres que eran segregadas socialmente, que por trabajar con su cuerpo estaban consideradas a la altura de las prostitutas y segregadas por esta cuestión, pero vamos a encontrar grandes actrices en España. Pero el actor profesional como tal va a aparecer en Inglaterra. El primer gran dramaturgo inglés, como ustedes sabrán, fue Marlowe, pero con Shakespeare va a aparecer esta consolidación profesional del dramaturgo por la que va a pugnar en España Lope de Vega y va a ser su gran causa. Acá encontramos el espacio del teatro inglés por antonomasia, que es el Globe Theatre. Fíjense que tiene diferencias sustanciales respecto del teatro español, sobre todo en esta forma circular que implicaba otro ordenamiento dentro de la sala, pero sigue siendo un teatro al aire libre. ¿Qué sucede mientras tanto en Francia, en este Renacimiento y en el posrenacimiento? Francia tiene ciertos retrasos en el progreso teatral en los siglos XV y XVI por la situación sociopolítica que está atravesando y por el monopolio de las salas teatrales. La prosperidad va a llegar más tarde con Richelieu y con Luis XIV, que van a habilitar la entrada de los italianos con todo su conocimiento sobre la parafernalia escénica. Paulatinamente entonces se va a producir un movimiento del teatro de la corte al teatro público y vamos a encontrar grandes dramaturgos. En el 1600 el gran dramaturgo español va a ser Lope de Vega, vamos a encontrar a Shakespeare en Inglaterra y en Francia vamos a tener a Hardy. Va a ser el primer autor popular que va a descuidar la forma clásica y va a aproximarse a estos otros sectores. Después, más tarde, vamos a encontrar sí a Corneille, a Racine, que van a volver a las unidades clásicas y a sus temas.
y entre ellos se va a destacar Molière, que va a retomar esta cuestión de la vida contemporánea. También después va a surgir la comedia ballet, pero Francia entonces va a tener ciertos retrasos por el contexto bélico que atraviesan estos siglos. Para ilustrar la dinámica de lo que sucedía en los corrales de comedia, vamos a leer algunos fragmentos de una novela contemporánea que se llama El caballero del jubón amarillo, que es de Arturo Pérez Reverte, de 2004 es esta novela. Arturo Pérez Reverte es un escritor muy reconocido, es miembro de la Real Academia Española, muy controversial en algunas cuestiones que no vamos a mencionar ahora, pero lo que hizo en toda la saga a la que pertenece esta novela, que es la saga del Capitán Alatriste, es intentar emular el lenguaje del Siglo de Oro, porque el protagonista va a recorrer diferentes espacios de esta sociedad. Si ustedes tienen ganas y tiempo en algún momento, es muy interesante la novela El caballero del jubón amarillo, porque el protagonista lo que va a hacer es recorrer espacios literarios del Madrid del 1600 y se va a encontrar con Lope de Vega, con Quevedo. La recreación que hace el escritor sobre la sociedad del Siglo de Oro es muy interesante y muy oportuna. Hay una película sobre esta saga que se llama como su protagonista, se llama Alatriste, fue protagonizada por Viggo Mortensen. Es una película que les recomiendo ver para ver la recreación de esta sociedad, la recreación del espacio teatral, de la sociedad, de los espacios bélicos también, el vestuario, aparece Velázquez como personaje, la manera de pintar un cuadro. Es muy interesante la recreación que hace esta película. No es una película argumentalmente recomendable porque en 2 horas se condensan 5 novelas, lo que hace que haya una sucesión de acciones absolutamente avasallante. Sin embargo, para ver esta cuestión de la recreación de la España del momento es muy recomendable. La novela sí se las recomiendo particularmente y vamos entonces ahora a leer algunos fragmentos que remiten al espacio teatral. En el fragmento que aparece a continuación, el capitán Alatriste está a punto de hacer ingreso al espacio teatral y dice: por cierto que tras encebarle al portero la palma y sumando entrada, asiento y limosna de hospitales, el desembolso llegaba a los 2 reales, sangría que para el bolsillo del capitán no era liviana si consideramos que otras veces podía conseguirse un aposento de arriba por ese precio. Pero La huerta de Juan Fernández era comedia nueva y de Tirso. En aquel tiempo, junto al anciano Lope de Vega y otro poeta joven que ya pisaba fuerte, Pedro Calderón, el fraile mercedario, que en realidad se llamaba Gabriel Telles, era de los que hacían la fortuna de arrendadores y representantes, así como las delicias de un público que lo adoraba, aunque no llegase a las alturas de gloria y popularidad en que se movía el gran Lope. Además, la huerta madrileña que daba nombre a la comedia era lugar famoso junto al Prado Alto, jardín espléndido y ameno frecuentado por la corte, lugar de moda y citas galantes que sobre el tablado de la cruz estaba dando mucho de sí, como lo probaba que durante la primera jornada, apenas Petronila aparecía vestida de hombre con botas y espuelas, junto a Tomasa disfrazada de lacayuelo, el público había aplaudido a rabiar incluso antes de que la bellísima representante María de Castro abriese la boca. En este fragmento podemos observar varias cuestiones. En principio se mencionan que están en el tablado de la cruz, se refiere al tablado de la cruz, es decir, el escenario del Corral de la Cruz. El Corral de la Cruz fue fundado en 1579 por 2 cofradías, la Cofradía de la Soledad y la Cofradía de la Pasión, fundado unos años antes que el Corral del Príncipe, que era otro espacio teatral característico de Madrid, y su estructura va a imitar los corrales originales, los que estaban en los patios de las casas, que se corresponden en su auge a la década de 1560. Este espacio teatral tenía diferentes instancias en su ingreso, que son las que menciona el capitán Alatriste. Se pagaban diversos precios, uno a la entrada, otro para la hermandad o el beneficiario y otro para sentarse. Y acá aparece una cuestión fundamental. Sobre el tablado
se podían infringir, aunque sea sutilmente, algunas de las pautas de la moral social. ¿Por qué? Porque el presupuesto del teatro iba en gran medida a los hospitales que auspiciaban estas cofradías. La compañía se llevaba solo el 20% y la limosna de hospitales era un gran porcentaje de lo que se pagaba para ingresar. Hacia 1630, en esta sociedad que ustedes han estudiado en crisis, 6 hospitales se beneficiaban de los ingresos al teatro. Entonces, por eso se permitían algunas cuestiones. ¿Cuál es una de las cuestiones que se permitía? El disfraz femenino. Para dimensionar la productividad de este recurso, tenemos que retrotraernos a las indumentarias frecuentes en la España de la época. Las mujeres podían exhibir en mayor o menor medida alguna proporción de su escote, pero era inadmisible siquiera que se le vieran los tobillos. Por eso tenían una parte del calzado que se denominaban chapines, que eran como una gran plataforma que se ataba con cintas al calzado, para que cuando salieran a la calle no se les dañara la parte inferior del vestido, porque el vestido siempre rozaba el piso. Un gran índice de sensualidad y hasta de fetichismo eran los pies, los tobillos y ni hablar las piernas de las mujeres. Por esto, que una mujer en escena se disfrazara de hombre implicaba que usara calzas como la prenda que conocemos hoy en día, pero obviamente con diferentes componentes textiles. Entonces, cuando una mujer se vestía con calzas, se veía la silueta de sus piernas, lo cual era un elemento de sensualidad que nosotros no comprendemos porque lo tenemos naturalizado, pero en la época era un índice de sensualidad muy, muy fuerte. Por esto era una cuestión recurrente el tema de disfraz femenino, porque implicaba un atractivo escénico que no tenía parangón. Lo vamos a encontrar para generar comicidad, como en este caso, o lo vamos a encontrar también como un uso aún en situaciones escénicas de gravedad, como ocurre en La vida es sueño. Tenemos que tener en cuenta que en los corrales de comedia se representaban mayoritariamente comedias llamadas de capa y espada. En la España del momento se refería con el término comedia a cualquier texto dramático para ser representado, y acá empezamos con algunas precisiones terminológicas. Entonces, cuando encuentren comedia, no es que necesariamente generaba comicidad. Sí en el corral, pero se refería a las comedias de palacio y muchas eran de tema grave. Sobre las disquisiciones genéricas vamos a trabajar la semana que viene. En el fragmento anterior, entonces, se mencionaba que se estaba representando la comedia La huerta de Juan Fernández, que es de Tirso de Molina. Tirso de Molina era el seudónimo que utilizó el fraile Gabriel Telles para poder escribir. Era un fraile de la Orden de la Merced, por eso por ahí se decía el fraile mercedario, que era discípulo de Lope de Vega. Se refiere ahí que Lope de Vega en ese momento ya era un anciano. Ahí tenía 64 años, lo cual era un anciano verdaderamente para la época. Lope fue un hombre muy longevo para su momento, vivió 73 años. Y también se refiere al joven Pedro Calderón. Calderón de la Barca va a escribir mayoritariamente para los espacios palatinos por su origen noble, distinto del de Lope y del de Tirso, pero también va a ser una figura crucial para este momento. Continúa entonces la novela de Pérez Reverte. Y hasta los mosqueteros, el gentío apretado en la parte baja al fondo del patio, así llamado por lo ruidoso de sus críticas y abucheos y por estarse a pie en grupo con capa, espada y puñal, como soldados en alarde o facción, orquestados por el zapatero Tabarca, su jefe de filas, habían acogido con mucho batir de palmas y grave asentir de cabezas, como quien harto conoce y aprecia, aquellos versos de Tomasa: doncella y corte son cosas que implican contradicción. Cosa importante la de la aprobación mosqueteril. En un tiempo en que los toros y el teatro movilizaban por igual al pueblo que a la nobleza, y donde la comedia se estimaba con verdadera pasión, yendo mucho a ganar y a perder en cada estreno, hasta los más consagrados autores dedicaban la loa inicial a ganarse el favor de ese público ruidoso y descontentadizo. Estos que tienen ya el hacer por gala,
que sea una comedia buena o mala. Aparece entonces acá un factor fundamental que va a ser la búsqueda de aprobación del público. El público va a ser el que va a determinar si una obra sigue en su puesta en escena o si se termina, si no fue exitosa. Y esto va a implicar también el futuro de la carrera del dramaturgo que hizo una puesta en escena. Y la comedia también va a ser el espacio incipiente de crítica social, muchas veces vedada, pero hoy aparece esta cuestión de doncella y corte son cosas que implican contradicción. Es decir, una muchacha virgen era contradictoria con la vida de la corte y ahí aparece una crítica hacia los movimientos de la vida de la corte. Fundamental entonces el rol del público masivo, se va a buscar este favor del público, tanto del pueblo como de la nobleza, considerando que los toros y el teatro son los únicos espectáculos laicos de la época. El último fragmento que vamos a trabajar sobre esta novela dice lo siguiente. Y lo cierto es que en aquella pintoresca España nuestra, tan extrema en lo bueno como en lo malo, ningún médico era castigado por matar al enfermo con sangrías e incompetencia. Ningún letrado perdía el ejercicio de su oficio por enredador, corrupto e inútil. Ningún funcionario real se veía privado de sus privilegios por meter la mano en el arca. Pero no se perdonaba a un poeta errar con sus versos y no dar en el blanco. Que a veces parecía holgarse más el público con las comedias malas que con las buenas, pues en la segunda se limitaba a disfrutar y aplaudirlas sin otro aliciente, mientras que las primeras permitían silbar, hablar, gritar e insultar, pardieza, fiemía, haberse visto, ni entre turcos y luteranos diérase tal desafuero, etc. Los más ruines tarugos alardeaban de entendidos, y hasta las dueñas y maritornes hacían sonar las llaves en la cazuela, dándoselas de versadas y discretas. Y así dábase rienda a una de las mayores aficiones de los españoles, que es vaciar la hiel amargada por los malos gobiernos mostrándose bellacos en la impunidad del tumulto. Pues de todos es sabido que Caín, naturalmente, fue hidalgo, cristiano viejo y nació en España. Aquí encontramos en principio el rol fundamental de los comediantes en la sociedad, que buscaban esa aprobación del público, que tenía un rol activo, por eso en la época también se lo llamaba el respetable, porque tenía un rol fundamental en esta aprobación del espectáculo. Primer anticipo a lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué se habla de poeta y no de dramaturgo? Porque este es un teatro en verso. Y es quizá una de las mayores dificultades tanto de su lectura para nosotros, lectores contemporáneos, como para los representantes de la época y para los representantes actuales, para los actores actuales también. Es muy dificultoso llevar a escena la cadencia del verso con naturalidad, pero como todo lo que hemos leído hasta el momento, una vez que uno ya está adiestrado en la lectura, ya avanza en la lectura, se hace mucho más ameno. Les va a servir mucho lo que han estudiado en el primer eje sobre lírica para comprender también las estrategias teatrales entonces. Por último, vamos a mencionar que en este fragmento aparecen los tarugos, que eran hombres de poco entendimiento, las maritornes, que eran siervas sucias y feas. Es decir, en este espacio convivían todos los estratos y todos los subestratos, es decir, todos los miembros de las jerarquías intraestamentales, y todos tenían voz para poder manifestar su descontento o su aprecio hacia la puesta en escena. Y llegamos a Lope, el gran Lope, como lo conocían en su época. En el siglo de oro estaba instalada la frase "es de Lope" para decir que algo era de gran calidad, porque Lope marca esta época indudablemente. Fue el que sentó los cimientos de cómo hacer un nuevo teatro, es el fundador de la comedia nueva y fue el autor teatral más prolífico de todos los tiempos de la literatura occidental. Pero al margen de su gran producción, del caudal de esta producción y de algunas vicisitudes muy interesantes de su itinerario vital que ustedes pueden consultar en el portal al que los remitimos cuando hablamos de Lope como escritor lírico, al margen de estas cuestiones, vamos ahora a abordar un aspecto también que hace que su figura sea crucial en este momento histórico-cultural, que es la consolidación del escritor
como un profesional en su labor. Porque hasta este momento los escritores trabajaban bajo un mecenas y para el mecenas llevaban la administración de su hacienda, hacían todo el trabajo epistolar de el carácter que fuera y en sus ratos de ocio podían escribir literatura. Entonces, Lope es el primero que va a intentar detener esta maquinaria y hacer ver que la escritura es un trabajo profesional, que debe ser considerado como tal y tener ciertos resguardos como tal. Lope no proviene de una familia nobiliaria, de modo que tiene que pugnar por sostener su economía a través de la escritura. El padre de Lope era sastre, un sastre de la corte muy reconocido, pero no dejaba de ser un trabajador de un oficio manual. Entonces, Lope de Vega, por los miembros de la nobleza, más allá de su talento, no conseguía la aprobación y el sentido de pertenencia que en algún momento de su itinerario vital él quería. Quería pertenecer a la corte, escribir para la corte. Aspiró durante muchísimos años al puesto de cronista real, que era un puesto fijo en la corte con un salario determinado importante y con un reconocimiento público también muy importante, pero nunca accedieron en la corte a darle este rol por algunas cuestiones amorales de su vida privada en una perspectiva muy hipócrita por parte de los miembros de la corte que llevaban la misma vida que llevaba Lope. No obstante, Lope siempre intentó pertenecer a este espacio, por eso, inclusive mediante ciertos guiños, recreó la pertenencia al estamento nobiliario. Lope fue el primero en encargarse de sus propias publicaciones. Recordemos, por ejemplo, cómo llega Garcilaso a nosotros. Llega porque la esposa de Boscán decide publicar post-mortem las obras de su marido y ahí compendia también las de Garcilaso. Las obras generalmente se publicaban post-mortem. Lope es el primero que empieza a recopilar todo lo que escribe, que es muchísimo, y a encargarse de su publicación. Primero de las obras líricas, porque eran las que habitualmente se imprimían, pero luego también va a pasar por el proceso de impresión de las obras teatrales, que implica otro caudal que vamos a ver a continuación. Lo que es importante destacar es que lleva a cabo unas serie de estrategias editoriales para autopromocionarse y para legitimarse, lo cual es absolutamente innovador para la época. Dentro de estas estrategias editoriales absolutamente innovadoras que lleva a cabo Lope de Vega, una que se destaca es que Lope encarga que se editen sus obras junto con sus grabados. En la mayoría de sus obras, desde el inicio de las obras que Lope manda a imprimir, las manda a imprimir junto con un grabado de su imagen, con una efigie, se llamaba en la época. Es decir, él se encarga de recopilar sus obras, se encarga de mandarlas a imprimir y en este proceso en el que incluye tanto textos poéticos como luego va a incluir textos dramáticos, como veremos a continuación, paulatinamente va haciéndose cargo también de la publicación de sus obras dramáticas y Lope va a incorporar un grabado con su figura, cosa que era muy innovadora porque, como ya mencionamos, esto se solía hacer post-mortem y además daba un sentido de pertenencia con el estamento nobiliario. En esta recreación de sí mismo que Lope hace en el grabado, fíjense que está vestido tanto como en la anterior, la que encontrábamos en la imagen anterior fue la primera que Lope mandó a imprimir, esta ya es posterior, pero es un Lope joven y fíjense que aparece también vestido como un noble, aparece rodeado también de todo un recuadro que lo enmarca como un personaje nobiliario y lo que hace de modo muy irreverente es recrear un falso origen nobiliario. El estamento nobiliario, sobre todo el círculo monárquico, le reclamaba esta no pertenencia en su búsqueda de ser cronista real, de tener un puesto fijo en la corte. Una de las cuestiones que se aducían bajo el pretexto de no pertenecer a la nobleza, en realidad lo que había
era una cuestión vinculada con la falsa moral y con su vida privada, pero se aducía su no pertenencia a la nobleza para rechazarlo dentro del puesto de cronista real o de cualquier otro puesto vinculado a la corte. Entonces Lope, frente a esto, lo que hace es recrear un falso origen nobiliario como una respuesta, como un guiño, como una muestra contestataria también. Entonces, como su apellido materno era Carpio, lo que hace es falsamente vincularse con el linaje de Bernardo del Carpio, que era una figura bélica, emblemática y legendaria, sobre todo que aparece en el Romancero, es una figura medieval. Lope se apropia del escudo de la familia de Bernardo del Carpio, que tenía 19 torres, como vemos en la parte inferior de esta imagen, y genera esta falsa genealogía. Y también siempre recurre al tema de la envidia y de la búsqueda de reconocimiento. Por eso vamos a encontrar en la parte superior una cartela en latín que dice Ictutior fama, con una calavera, la calavera que aparece con los laureles, es decir, que la fama como reconocimiento del canon, porque la fama pública la tenía, pero la fama como reconocimiento del canon la va a encontrar ahí, en la muerte recién. Y este es un retrato de él siendo joven y tenía esa conciencia constante de la búsqueda del reconocimiento del estamento superior y la imposibilidad de encontrarla. Frente a esto, estamos en la época de las grandes polémicas y los grandes pleitos literarios. Luis de Góngora va a reaccionar y va a escribir versos tales como: por tu vida lo pillo que me borres las 19 torres del escudo, porque aunque todas son de viento, dudo que tengas viento para tantas torres. Góngora tenía el reconocimiento canónico como poeta, pero Lope tenía el reconocimiento popular como escritor de teatro, del que también va a renegar Cervantes, que Cervantes continuaba escribiendo teatro como a la vieja usanza y no tuvo éxito popular, y va a renegar de esto de el gran Lope como el escritor de teatro con reconocimiento. Pero el teatro no estaba escrito para ser publicado, sino para ser representado. Los dramaturgos estaban inmersos en una voraz máquina comercial, a veces debían escribir en el lapso de unos breves días una comedia, y en realidad no existían los derechos de autor como los conocemos hoy en día, ni había cuestiones de copyright. Estas cuestiones son absolutamente modernas y Lope va a ser el primer escritor que va a tomar riendas en este asunto. Por eso también su rol es muy importante y muy preponderante. ¿Qué hace Lope? Se da cuenta de que en esta voraz máquina comercial había obras que estaban siendo apropiadas por otros. Cuando una obra tenía un éxito en el corral de comedias, había editores que se apropiaban de la obra y la publicaban como podían. Obviamente distaba muchas veces bastante de la obra original que había pensado el dramaturgo, pero la publicaban para ser vendida por el éxito que había tenido en los tablados. Para que dimensionen esta cuestión, la primera vez que se publica La vida es sueño, se publica con el nombre de Lope, porque había graves problemas de atribución de las obras. Entonces Lope, frente a esto, decide actuar. Y si bien en principio reniega de la publicación de sus obras, ¿por qué? Porque no eran pulidas como una obra lírica, porque no había tenido tiempo para el detenimiento sobre la obra. Pero en algún momento se da cuenta que otro está haciendo usufructo de sus obras y, lo que es peor, hablaba mal de su nombre, porque había obras publicadas con su nombre que en realidad no tenían este proceso de corrección y de revisión y no tenían la calidad que él consideraba que tenían sus obras, de manera que toma las riendas de la publicación. Consideremos además que en esta época el escritor no se tenía en cuenta como propietario intelectual de la obra. Por eso, otra vez la disquisición terminológica. Cuando en la época encuentran que se refiere al autor de comedias, autor era la nomenclatura utilizada para el director de la compañía teatral, porque era quien tenía los derechos sobre la obra. El escritor vendía
al director de la compañía teatral una obra y el director de la compañía teatral ya tenía todos los derechos sobre la misma. Y si la obra, por ejemplo, estaba pensada para 8 personajes, pero el director en su elenco estable tenía 7, volaba un personaje y así se hacía la puesta en escena. Entonces intervenía mucho sobre el texto. Cuando un editor la adquiría, ya tenía la mediatización del director de la compañía teatral, de modo que no era lo que el escritor había compuesto en la instancia original. Y además tenemos que tener en cuenta que un individuo muy significativo en los corrales de comedia era el que se llamaba memorión. El memorión era una persona con gran habilidad memorística que terminaba la obra y copiaba lo que se acordaba y así se la daba al editor. Entonces imagínense que lo que se publicaba distaba muchísimo de lo que originalmente había escrito el dramaturgo. Por esto es que Lope de Vega decide actuar. Las comedias estaban publicadas en lo que se denominaban partes de comedias, eran antologías que estaban constituidas por 12 comedias, y cuando Lope llega a la parte 9 decide intervenir. ¿Por qué? Porque todas las partes anteriores las había publicado un editor que había ido recopilando las obras, algunas más fidedignas a la mano de Lope, otras menos. Y entonces López se daba cuenta que, bueno, esto a veces distaba de su producción original en mayor o menor medida. Y además había un rédito económico, como ya referimos. Se cree que en la parte 8 ya él es quien redacta el prólogo y quien decide la publicación, pero esto lo blanquea, digamos, en la parte 9, que es de 1617. Allí va a anunciar: viendo imprimir cada día mis comedias, de suerte que era imposible llamarlas mías, y que en los pleitos de esta defensa siempre me condenaban los que tenían más solicitud y dicha para seguirlos, me he resuelto a imprimirlas por mis originales, que aunque es verdad que no las escribí con este ánimo, ni para que de los oídos del teatro se trasladaran a la censura de los aposentos, ya lo tengo por mejor que ver la crueldad con que despedazan mi opinión algunos intereses. Queda claro acá entonces que las obras son escritas para su puesta en escena. Sin embargo, luego López se hace cargo de que esta censura de los aposentos, esta lectura individual, existe. Entonces, bueno, se hace cargo de la publicación de sus obras. Otra gran estrategia editorial que llevó a cabo es que hace toda una construcción paratextual con la dedicatoria y con el prólogo a sus obras, y luego va a optimizar estas estrategias paratextuales que conllevaban la búsqueda de mecenazgo, el autoposicionamiento como escritor, la proclamación de qué iba a hacer frente a la escritura teatral. Esto fíjense que lo escribe en un prólogo. Lo que va a hacer luego es optimizar esta estrategia paratextual y en lugar de toda la parte, o sea, todo el tomo de 12 comedias, dedicarlo a una sola persona, va a ser una dedicatoria individual de cada una de las obras que se compendian dentro de cada tomo. Llegamos entonces a El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Esta es una obra que tienen que leer para la semana que viene. No es una obra teatral, es un texto de lectura bastante rápida porque es breve. Les voy a dar ahora algunas pautas para que enfrenten su lectura de una manera un poco más liviana. Tienen que leer este texto y tienen que leer la obra teatral Las bizarrías de Belisa para la semana que viene. También es de lectura ágil, una vez que uno entra en el ritmo de esta lectura y adecua un poco sus oídos, sobre todo a la cadencia del verso en los parlamentos teatrales. El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo es una obra en verso que Lope publicó en 1609 dentro de la publicación de sus rimas. Tiene forma epistolar, está dirigida a una supuesta academia donde Lope va a proclamar la fórmula teatral. Pero no es que va a decir a partir de ahora se hace el teatro así. En realidad es la fórmula de lo que él ya está haciendo y ya tiene éxito en los corrales de comedia. Hay todo un guiño ahí porque en realidad está dirigida supuestamente a la academia con una falsa modestia absoluta, pero lo que va a hacer Lope es decir, bueno, soy un humilde dramaturgo que escribe así, pero va a echarles en cara todo el éxito que tiene a raíz de esa nueva fórmula.
Ustedes tienen que leer el texto tratando de identificar cuáles son los preceptos que Lope propone en esta fórmula de cómo escribir teatro de manera moderna.